Nos encontramos con nuestros hermanos de nuestro vecino país de Haití, el señor Ducené y el señor Nicolás. Queremos preguntarle, ellos que viven aquí en la República Dominicana, su opinión cada uno sobre la situación actual de su país. Comencemos con el señor Ducené. ¿Usted cree que el presidente actual de Haití debería dejar que las elecciones se efectúen ahora mismo, o usted cree que se debería cumplir el año que él exige? Él tiene que cumplir el año y hacerle la elección. Y el problema que tiene en Haití es el mismo pueblo, no es tanto como los jefes o los presidentes. Ellos siempre le echan la culpa al presidente, a la policía, a otra gente. Él es el mismo pueblo que tiene problemas. Señor Nicolás, ¿usted tiene una opinión parecida, igual a la de su compañero? Así yo tengo la misma opinión porque el problema de Haití quiere que el presidente termine su año y hace elecciones, porque es la misma problema desde el 86 que se fue el Duvalier, que la misma persona siempre cuando termina nunca quiere dejar a la persona pasar un mandato completo de 5 años. Lo que pasa, el problema no el del presidente, es la población general, porque ellos todos tienen que coger una conciencia general para que hacer un cambio del país. Porque esa es la misma situación siempre que yo nací, que encontré ese problema, que nadie nos puede crecer allá, y yo vine en República Dominicana, que me encontré mejor la vida. Por eso que ahora que yo quiero que vuelva a mi país a ver mi familia, por la situación yo no puedo ir. Ahora, una pregunta a ambos, de igual manera queremos saber, con referente a las huelgas que están viendo. Incluso ha habido sicariato en estos días, han matado incluso a 5 policías. ¿Qué opinan ustedes sobre esto? Bueno, yo lo que quiero que el jefe lo haga en su trabajo con esos bandidos que matan a esos 5 policías, porque la policía no se puede morir, porque la policía es para el pueblo que presta un servicio a todo el mundo. Entonces ellos no pueden estar matando a policía. Cuando matan a una policía, se están, un ejemplo del país, se están boca abajo. Ahora, pregunta en este caso al señor Nicolás. Nicolás, con referente principalmente en el caso de ustedes dos, que son personas regularizadas, ¿qué ustedes opinan o que deberían comentar con esta situación? Que hay muchos haitianos que quieren pasar la frontera, pero muchos de ellos quieren venir de la forma ilegal. No, como yo aconsejo que yo quiero que a ellos, que eso no es una buena manera. Mejor que ellos, que el presidente de allá, que pone una buena manera, que ellos a lo que quiere venir aquí, que hacen un pasaporte, el presidente allá busca una manera que trata con el gobierno de aquí, República Dominicana, que baja la visa, que está muy como caro, que la visa como a 300 y pico dólares, y cada mes uno tiene que chequear $25. Mejor que el gobierno de allá busca un forma con el gobierno de aquí y arreglar eso, porque no le gusta que la gente viene ilegal. Una opinión de cada uno de ustedes, ¿qué ustedes les recomiendan con esta situación que está habiendo actualmente en la República Dominicana y en el mundo sobre lo cual es el coronavirus y todas estas situaciones? ¿Qué ustedes les recomiendan a los compañeros de ustedes haitianos que muchas veces andan por la calle sin mascarilla y sin nada? ¿Qué ustedes opinarían en este caso, señor Ducené? Bueno, aquí ellos lo que tienen que poner su mascarilla y aceptar lo que dijo la autoridad, sin agrumación, y tampoco no puede, un ejemplo, andar con la bebida en la mano en la calle, y muchas cosas que hay que ellos tienen que evitar para ayudar al gobierno y a ayudar al pueblo también, ayudar a los médicos, porque tú sabes, cuando tú llegas enfermo, entonces ya que los médicos tienen que estar con un dolor de cabeza a buscar remedio para usted, entonces lo único que tú tienes que hacer, quédate en tu casa tranquila, así tú vas a salir a comprar algo y sale y compra y después entra en tu casa. Bueno, les queremos agradecer a ambos por habernos dado la oportunidad a través de ND News para poder preguntarles a ustedes sobre estos temas tan importantísimos. De todas formas, muchísimas gracias y les deseamos que sigan pasando una excelente temporada en la República Dominicana, siempre haciendo las cosas de la mejor manera. Gracias, que el Señor les bendiga. Ok, gracias a usted. Bien, gracias, pues un buen día.